Gracias, Victoria, por esa información. Y ahora les cuento que ayer fue un día especial, sobre todo para las personas mayores, porque era el día que busca concientizar con respecto a su buen trato. Y es que en un contexto donde Chile experimenta un acelerado proceso también de envejecimiento poblacional, avanzar hacia una sociedad libre de maltrato requiere no solo fortalecer los mecanismos de protección y denuncia, sino también promover una cultura del buen trato, el respeto y la inclusión hacia las personas. Para seguir entendiendo este contexto, nos encontramos conectados a distancia ya con la doctora Agnieszka Bozanic Leal, quien es la presidenta de la Fundación Geroactivismo. Buenas tardes, estimada, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. No, nosotros felices también para poder seguir entendiendo este contexto y primero, desde la experiencia también que tienen desde la Fundación Geroactivismo, ¿cuál es la realidad actualmente que tenemos en nuestro país frente al trato hacia las personas mayores? Bueno, es importante destacar que como ayer es el día de la concientización contra el maltrato, cifras de maltrato existen algunas en nuestro país. Importante mencionar, por ejemplo, que Senama ha registrado en el último tiempo cercano a los 6.000 casos de maltrato y vulneración de derechos en solo un año, lo que es una cifra que pensamos que no es la cifra completa, que seguramente hay subdenuncias de casos de maltrato, ¿ya? Por lo mismo es importante también en ese sentido intentar dar algunas señales de cómo detectar, ¿cierto? Este maltrato que no muchas veces funciona como en las películas, ¿no? No es un moretón muchas veces. Generalmente, y sobre todo en la población mayor, es un tipo de maltrato que es silencioso. Con respecto a esa misma temática, por ejemplo, destacar la soledad y el abandono son parte también de estas vulneraciones, principalmente son por parte de la misma familia o cuando ya son quizás muchas veces dejados en estos lugares de larga estadía. Sí, bueno, cuando hablamos de soledad, cuando hablamos de maltrato, están muy enlazadas, ¿no? Y generalmente son formas más invisibles de vulneración, ¿m? Tanto de la soledad como el abandono. Hay algunos estudios en nuestro país que hablan que el 50% de las personas mayores en Chile experimenta soledad y el 56% presenta alto riesgo de aislamiento social. Con ¿Ya? respecto a eso mismo, Y sí, sí, sí. ¿cómo ir detectando también estas señales que muchas veces son invisibles o también dónde se realizan estas denuncias frente a alguna vulneración que esté teniendo alguna persona mayor? Sí, bueno, hay múltiples señales que podemos comentar. Dentro de ellas puede ser el aislamiento repentino, una persona mayor que deja de hacer las cosas que le gustan. Tristeza o ansiedad persistente, o, por ejemplo, si amistades ven un control excesivo por parte de terceros, ya sea de su dinero, de su patrimonio, o bien ven a personas mayores que se observa negligencia en su alimentación, en su higiene. eh, Eso también son alertas para la red de esa persona mayor de que está siendo maltratada, que no muchas veces, como les decía, es físico, ¿no? Sino es silencioso, maltrato psicológico o económico, o también este maltrato eh, cuando no se les deja tomar decisiones acerca de su vida. Eso también es un maltrato hacia las personas mayores. ¿Existen catastros o evaluaciones con respecto al desempeño que tienen, por ejemplo, los ELEA? ¿Están preparados? ¿Falta ahí quizás más información, más capacitación para cuidar a personas mayores? Lamentablemente no existe catastro acerca de los establecimientos de larga estadía porque hay un fenómeno bastante particular cuando hablamos de esto. Están los públicos, ¿cierto? Que son los que están a cargo de Senama. Están también estos medios híbridos, ¿no? Que son privados, pero que también cuenta con un patrocinio de Senama porque los va a fiscalizar de alguna manera, ¿cierto? Pero existen también otros que son los clandestinos, ¿no? Que muchas veces escuchamos esos datos de que hay casas que funcionan de forma irregular, por lo tanto no hay un catastro acerca de la realidad de establecimientos de larga estadía, no es en nuestra región y tampoco a nivel país. Lo que sí es importante comentar que en este contexto de establecimiento de larga estadía
se pueden dar casos de maltrato, pero hay otros espacios en que no. También hay que ver que son un sistema válido de cuidado de las personas mayores cuando generalmente las familias no pueden hacer esos cuidados de larga estadía porque es muy pesado, ¿cierto? No es solo llegar y cuidar a una persona, ¿no? Es todo lo que conlleva eso. Y que bueno, siempre hay que estar mirando y atenta de cuál es el trato que se le da al familiar que vive o habita en esos espacios. En el caso de las personas mayores que viven solas pero que tienen hijos y que no están pendientes de sus cuidados, ¿hay alguna responsabilidad ahí? ¿Se puede hacer alguna denuncia? ¿Qué pasa en esos casos, por ejemplo? Bueno, yo creo que es importante mencionar que en países como el nuestro, y bueno, no solamente en Chile, en toda Latinoamérica tenemos esta visión muy familiarista, ¿no? De que son las familias que deben cuidar a las personas mayores. Por Fundación Geroactivismo creemos que es importante que el Estado se haga cargo de los cuidados de las personas mayores, no solamente de las personas mayores que necesitan cuidados de largo plazo, sino también de aquellas personas que son autovalentes. Por lo mismo es importante empezar a pensar, sobre todo en los legisladores, en leyes, una ley de establecimiento de larga estadía en donde el Estado de Chile garantice los cuidados de largo plazo, sobre todo en un país que ya está envejecido, en donde las tasas de natalidad son muy bajas en comparación con otros países de nuestra misma región. Por lo tanto, va a llegar un momento en que las familias, no va a haber familias, entre comillas, que se hagan cargo, ¿no? Por lo mismo es importante transitar hacia la promoción y garantía de este derecho por parte del Estado. Para ir finalizando, con respecto a ese mismo punto que me comenta, porque claro, la población está envejeciendo, la tasa de natalidad está bajando, ¿cuál es el principal desafío y quizá en materia de política pública que hay que actualizar también para los próximos años? Bueno, este escenario exige múltiples políticas públicas, no solo en cuidado, salud, que son generalmente las que se piensan cuando hablamos de personas mayores, sino también de vivienda. En Europa, sobre todo, existen formas diferentes de habitar que se llaman los cohousing o viviendas compartidas, ¿cierto? En donde diferentes grupos de personas se juntan a vivir la última etapa de su vida. También es importante hablar acerca de transporte, sobre todo en nuestra región, que sabemos que hay estudios que mencionan el sistema de transporte del Gran Valparaíso como un sistema poco inclusivo, incluso maltratador con las personas mayores. Y sobre todo tendríamos que hablar acerca del combate al viejismo, ¿no? Que discriminación por motivos de edad hacia las personas mayores. Vivimos en un país en donde la cultura es viejista, es decir, discrimina a las personas mayores. Por lo tanto, tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? En este desafío como país frente al envejecimiento, en que la cultura sea de inclusión para todas las edades, en donde cuando se habita la vejez, ¿cierto? No sea lo mismo que dejar de tener derechos. Perfecto, estimada, agradecerle por su tiempo y por la información clave que nos compartió en estos minutos sobre este tema que es tan relevante para nuestro país. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ahí teníamos entonces un análisis con respecto a la situación actual de las personas mayores de nuestro país, cuáles son los desafíos que tenemos y también cuál es el trato que hay que entregarle de respeto, de tolerancia, de empatía también y de cuidarlos, devolver esa mano también a quienes nos han cuidado. Con esta información vamos ahora a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta.